nos contará un poco todo su movimiento, qué han estado haciendo, qué van a hacer estos días, etc. Bueno, entonces, la charla es sobre emergencia climática y se le llama emergencia climática porque realmente estamos en un estado de emergencia y por tanto hay que tomar medidas urgentes. Entonces, más o menos aquí. De lo que voy a hablar va a ser unas cuestiones generales de consecuencias y luego responsabilidades, compromisos internacionales, cómo la emergencia climática está ligada a nuestro modelo de producción y consumo, un enfoque de género, ecofeminista, y luego no tanto soluciones como criterios a la hora de buscar soluciones. Bueno, las consecuencias más o menos todos las sabemos, pero es importante poner de relieve que son muy importantes, que han llegado ya y que enseguida estamos sufriendo un punto de inflexión para que sean cada vez más importantes. Algunos fenómenos meteorológicos estamos viendo que se están siendo cada vez más extremos, sobre todo los relacionados con sequías y con inundaciones. Desertificación, que eso es un problema primero para muchos ecosistemas y luego sobre todo para las cosechas. Subida del nivel del mar, que está siendo problemático ya para algunos pequeños estados insulares y que está generando migración de personas, se está viendo ya refugiados climáticos, se están destruyendo ecosistemas tanto polares como de otras zonas. De hecho, es uno de los factores más importantes para la sexta extinción masiva de especies que está habiendo. El hecho de que muchas especies estén cambiando sus patrones de migración está haciendo que va a hacer que puedan aparecer ciertas enfermedades, está aumentando la probabilidad de incendios porque los suelos están más secos, las temperaturas son mayores, como hemos visto este mismo verano, por ejemplo, en Canarias. Y bueno, está sobre todo aumentando la desertificación y eso va a afectar a nuestras cosechas. Como sabéis, en el 2010, antes los científicos, el panel intergubernamental de científicos, el IPCC, decía que el punto de inflexión por encima del cual no debíamos subir la temperatura era de 2 grados centígrados y sin embargo ahora en 2018 sacaron otro informe que decía que tenía que ser de 1,5 grados, porque vieron que había consecuencias que por encima de 1,5 grados hasta 2 grados eran importantes. Por ejemplo, que las inundaciones pasarían respecto de si la temperatura aumentase de 2 grados en vez de 1,5, afectarían a 10 millones más de personas. Algunas consecuencias del cambio climático en función de las temperaturas, posibles consecuencias, sobre todo he puesto ahí las relacionadas con la biodiversidad, hay muchas otras, las tenéis ahí. Por ejemplo, el riesgo de extinción de especies alpinas lo tendríamos ya en 3 grados, pero luego veremos que es que podemos llegar a los 3 grados. A los 3,7 grados se supone que ya pocos ecosistemas podrían adaptarse. Luego, el 40% de la población india es posible, si se llega a los 2 grados, que no tenga acceso al agua potable, no solo por el cambio climático, sino también porque está contaminada. Y luego, por ejemplo, los arrecifes de coral son unos ecosistemas que también van a ser de los más afectados al principio. Y a los 2,2 grados, el 37% de las especies pueden llegar a estar en peligro de extinción. Ahí también viene representada la escorrentía, como en un escenario optimista o pesimista puede disminuir, pero en todo caso podemos ver que en 2100 puede haber desde un 14% menos de escorrentía de agua, eso siendo optimista, y un 28% menos de escorrentía siendo pesimista. ¿Estamos tomando las medidas necesarias? Pues no. El compromiso de París bueno, no sé si se ve muy bien, es este, y esto es lo que decía el IPCC, que deberían disminuir las emisiones cuando suponía que teníamos que llegar a como
¿Pero somos todos igual de responsables? Pues obviamente no. Ahí vemos que, bueno, ahí de esto hay muchos datos, ¿no? Pero así un dato que a mí me parece curioso es que aproximadamente el 50% de la población es responsable del 10% de las emisiones de los países más empobrecidos y, sin embargo, el 10% de la población es más o menos el responsable de la mitad de las emisiones a nivel mundial. Y, sin embargo, otra cosa así me parece curiosa es que dices, bueno, esto luego crea riqueza, la reparte a todo el mundo, pero es que desde 1988 100 empresas son las responsables del 70% de las emisiones. Bueno, esto es un poco lo que he dicho. Los países más emisores, que están en verdes más oscuros, que son pues, los países que tienen petróleo, todos los países enriquecidos, las zonas donde más frío hace y que usan carbón para calentarse, Australia, que a mí me extraña bastante. Y para mí, cuando buscamos alternativas, me parece muy importante saber en qué nos estamos gastando la energía y en qué estamos contaminando. Entonces, como aquí se puede ver, en el transporte más o menos emitimos en España, esto es en España, un cuarto de las emisiones se producen por transporte. Ahí, cuando hablamos de transporte, hablamos tanto de personas como de mercancías. En ese transporte, en ese cuarto, no están incluidas los transportes a nivel internacional, porque nunca se cuentan, no se les atribuye a ningún país, ni al de origen ni al de destino. Se piensa que podría ser, en total, incluyendo eso, un 34%, es decir, que un tercio de nuestras emisiones vendrían solo de transporte. Luego, un 22% de la producción de electricidad, que es mucho también, un casi 20% de la industria, y no está incluida la pequeña industria, un 11% de la ganadería y agricultura, cuando además una ganadería y agricultura bien gestionada podría ayudarnos a evitar incendios, y en residuos un 5%, no 4%, que es otra barbaridad. Bueno, pues esta gráfica la he puesto porque quería relacionar las emisiones con nuestro modelo de producción y consumo, o más bien consumismo, porque hemos estado viviendo totalmente, el planeta tiene unos límites y nosotros hemos estado viviendo totalmente de espaldas a ellos, aumentando nuestro consumo y encima produciendo de manera ineficiente, gracias, y llevando las cosas de un lado a otro del mundo, y nosotros también transportándonos mucho. Y de hecho, como se ve en este gráfico, según ha ido pasando el tiempo, han ido subiendo nuestras emisiones mucho más de lo que ha crecido la población. Esto es en España, y de repente hubo crisis y las emisiones bajaron un montón. Cuando la gente deja de ir en coche privado todos los días, cuando la gente deja de comprar tantas cosas, cierran algunas fábricas. Claro, aquí también hay esto también supone pobreza energética, esto también supone muchas pérdidas de empleo. Entonces, mientras nuestra sociedad y nuestra economía se base en que somos más ricos cuanto más emitimos, estaremos abocando al planeta totalmente al fracaso. Entonces tenemos que asumir que tenemos que consumir menos y además que hacer las cosas mejor y hacer un buen reparto de la riqueza. Bueno, eso en España. En el mundo, bueno, las emisiones también dependen de otros factores, pero en el mundo esa fue la crisis, y entonces a nivel mundial también se ve como en la crisis se redujo el uso de energía. Esto es la energía primaria, que ya para adelantar un poco al final, que será el modelo energético, vemos la situación en la que estamos. Empieza en el 92 y termina en el 2017 y seguimos. Las franjas están proporcionales a la anchura. La mayor parte de la energía que se usa a nivel mundial son combustibles fósiles, carbón, gas natural y petróleo. Y solo energías renovables han ido aumentando a lo largo de los años, pero algo ridículo frente a lo demás.
climático se ha visto que el riesgo de muerte en mujeres y en niños es 14 veces mayor por el cambio climático que en los hombres, porque son las últimas en migrar, cuando lo hacen además están sometidas a abusos. Son las principales afectadas por la pobreza energética, todavía no se ha estudiado del todo, faltan muchos estudios por hacer de esto, pero yo entiendo que tienen menores salarios, las pensiones también son menores, son las que pasan más tiempo por ser cuidadoras, hay más familias unimarentales que parentales. Y luego además en el sector energético, en el que se podría intentar dar una mirada un poco más ecofeminista, pues son mucho menos presentes que los hombres. Esta es una foto de un consejo asesor territorial, que no es que me dedicase a buscar uno en el que solo había hombres, es que busqué fotos de consejos asesores y me apareció esa, de las primeras, y casi todas eran igual, o sea que está mucho menos presente realmente. Luego, por otra parte, hay muchos proyectos energéticos que van a las zonas donde hay más pobreza, proyectos energéticos de empresas de países como España, Estados Unidos, que van a obtener energía a zonas más empobrecidas. Y también es donde afecta más a las mujeres. Primero porque los interlocutores, tanto de la empresa como de las zonas de allí, que muchas son indígenas, son hombres, se relega a la mujer a la zona, al hogar, se establecen estructuras, hay veces que ya son estructuras patriarcales las que hay allí, pero encima se hacen peores, las mujeres que se quedan sin empleo, están en el ámbito familiar, son zonas que se militarizan muchas veces, hay más miedo, aparecen violaciones y sobre todo, y una de las cosas es que muchas veces se contamina agua, otros recursos, se quedan sin otro tipo de recursos y son las mujeres las que van a por agua y están muy afectadas. Esta imagen dio la vuelta al mundo, que fue en unas inundaciones, las mujeres en India que tenían que bajar un pozo de, no sé si era 11, 12, 13 metros para coger agua. Y claro, esto puede pasar en muchos de las mega obras que se realicen, ¿no? Y bueno, al respecto de esto, hay un informe muy bueno que es el IBEX 35 contra la guerra, que hay 4 ejemplos que están muy bien, que lo ilustran muy bien. Y luego, por otra parte, las mujeres, como son siempre las que más han estado ligadas a la tierra, sobre todo la mujer campesina indígena, es la que ha liderado las luchas en favor de la tierra, las luchas ecologistas, y ha sido totalmente invisibilizada frente a lo mejor otro tipo de luchas más laborales, que suelen ser más dirigidas por hombres. Las defensoras de la tierra, que han sido más mujeres, han sido más invisibilizadas, y no solo invisibilizadas, sino que muchas veces les han matado por ser feministas y por ser ecologistas, como surgió con Berta Cáceres. Y bueno, esto es del último año, con mujeres contra una supermanifestación que hubo de mujeres contra Bolsonaro. Bueno, y soluciones. Porque pues yo creo que hay soluciones a 3 niveles, a nivel individual, a nivel colectivo y a nivel político. Y las 3 son muy importantes. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente se pone solo el foco en las soluciones individuales y se culpabiliza al que no lo hace, y el que lo hace, pues se ponen de relieve algunas que no son a lo mejor tan importantes respecto a otras que sí lo son. Para mí, lo más importante es que tenemos que saber que hay unos límites y tenemos que vivir con menos cosas, pero menos de todo, porque todo tiene una huella ecológica y social. Luego pondré un ejemplo. Y además que no nos da felicidad vivir con más cosas. Leí que los indios navajo atesoran 237 objetos y una persona media de sociedad desarrollada 10.000 objetos de media.
Y bueno, luego, uno de los criterios así que es importante es la localidad. Localidad tanto en productos que se compran como en el turismo, porque cuando hablamos de transporte de personas y de cosas. Tengo ahí un dato, 1,6 toneladas de CO2 emite si un viaje transatlántico, que es más que de media una persona que tenga coche respecto a una persona que no lo tenga. Que bueno, ya de por sí el turismo podríamos decir si es ecológico o no lo es en cualquiera de sus formas, pero este turismo de irse al otro lado del mundo todos los años, pues hay que hacérselo mirar. Luego además usar otros tipos de transporte como el no motorizado, andar, transporte público, además que hacer que las ciudades sean más habitables, no ya solo por una cuestión energética. En cuanto a la comida, porque también era una de las cosas, si os acordáis, con 10 o 20%, comida que sea local, de temporada, no sobreenvasada, un 0,8 toneladas de CO2 con una dieta basada en vegetales. Yo no estoy de acuerdo en que todos tengamos que ser vegetarianos, pero desde luego que sí que no da para que todos tomemos la cantidad de carne que tomamos. Luego, aplicar medidas de eficiencia energética en nuestros hogares, esto es totalmente necesario, sobre todo en aislamiento y luego también pues electrodomésticos, iluminación, tener una comercializadora renovable y a ser posible hacer autoconsumo, aunque en muchos casos esto vendría con la comunidad de vecinos. Y bueno, muchas otras cosas que se nos ocurran, pero digo, estos son como criterios, ejemplos. A nivel colectivo, bueno, esto es lo que decía, perdón, una de las cosas que cualquier cosa que compremos tiene una huella ecológica desde su extracción hasta su producción y su consumo y su tratamiento como residuo, que hemos visto que un 5% de las emisiones se va con los tratamientos como residuo, aparte de todo el resto de contaminación que produce. Soluciones colectivas, pues es que hay millones y además es que es muy importante unirse, porque si no también uno haciendo cosas solo a veces se amarga y cuando hace cosas con los demás genera redes, tiene más ilusión. He puesto algunas, pero es que hay muchísimas, desde alargar la vida de las cosas mediante trueques, mediante tiendas gratis, hasta huertos urbanos, grupos de consumo, con nuestra comunidad de vecinos ser autoconsumidores o poner medidas de eficiencia. Con las comunidades de vecinos habría muchas cosas que hacer, aunque muchas veces es de lo más difícil. O en las nuevas construcciones, las cooperativas que se hagan, que sean de emisiones cero, uniéndose a asociaciones, he puesto ahí el logo de la plataforma, o a Bicicrítica o lo que sea, como madres y padres, trabajar en los comedores, o profesores o alumnos o alumnas, trabajar para que los centros educativos sean más ecológicos. Lo de reciclar no lo he puesto como algo individual, sino para que haya una gestión de residuos mejor. Pero claro, todo esto sin soluciones políticas no vale para nada. Entonces, primero tiene que haber unas leyes de protocolos que sean de obligado cumplimiento y además urgentes, sin falsas soluciones como la nuclear, y que incluyan medidas de todo, desde nivel educativo, tanto en la escuela, que vive bastante de espaldas a esto, aunque durante una temporada mejoró un poco y quiero pensar que algo tiene que ver con el movimiento juvenil, pero también fuera de la escuela, porque la mayoría de la sociedad no está en la escuela. Medidas de aislamiento y eficiencia energética en general, transporte, porque por mucho que las personas quieran ir individualmente, usar otro tipo de transporte, si no hay transporte público, si no se puede ir en bicicleta porque es peligroso, o sea, hay que tender a las ciudades peatonalizadas, a aquellas en las que se puede ir en bicicleta, a fomentar el car sharing
transporte públicos que además sean eléctricos. El urbanismo es muy importante para que la gente no tenga que andar dispersándose de un sitio a otro, ciudades no dispersas, que no estén zonificadas, que en todos los barrios haya de todo tipo de servicios, que no se construyan ya más infraestructuras, porque además eso hace un efecto llamada. Medidas para relocalizar la economía, es decir, en vez de fomentar la exportación e importación de productos, que se fomente que haya industria y haya agricultura para el autoconsumo en España. Y para eso es necesario no firmar tratados de libre comercio, porque si no es imposible ese tipo de medidas de relocalización de economía. Y el cambio climático ya está aquí, lo queramos o no lo queramos, y aunque de repente hiciéramos un cambio de sociedad tremendo, disminuyéramos nuestro consumo a un 30%, es que seguiría aumentando la temperatura porque la atmósfera tiene su metabolismo, entonces hay que hacer medidas de adaptación en agricultura para adaptarlas al secano, edificaciones para que las zonas que estén que puedan inundarse no sufran tantos daños, en ecosistemas que hayan sido dañados, apoyo a los países que vayan a sufrir los efectos más adversos, como los pequeños países insulares, etc. Y desde luego que hay que cambiar el modelo energético que tenemos. Primero, totalmente descarbonizado y que sea 100% renovable, pero no solo eso, sino que no vengan las empresas del oligopolio a poner sus millones de molinos de viento y seguir controlando el mercado eléctrico entre ellos, sino que sea controlado por la ciudadanía y descentralizado. Y para eso, entre otras cosas, hay que apoyar el autoconsumo. Y las pequeñas productoras y comercializadoras frente a las empresas del oligopolio. Además de cambiar totalmente los precios del sistema eléctrico, gasístico, etc. Y esto hará que no tengamos dependencia de fuentes externas y sin infraestructuras de intercambio de electricidad con el exterior, porque, por ejemplo, ahora que en España se ha disminuido ya no se hace energía eléctrica prácticamente con carbón, estamos importando electricidad de Marruecos que se hace con carbón, cuando aquí tenemos potencia instalada y no sería necesario importarla. Entonces, bueno, eso es importante también, que tenemos que ser autosuficientes y considerar la energía como un derecho. La energía no se puede desaprovechar, pero hay un mínimo que todos necesitamos. Y hay que acabar con la pobreza energética. Bueno, y necesitamos para eso pedírselo a nuestros políticos y tenemos que ir el 27 de septiembre los jóvenes a la huelga, los que no podemos hacer huelga a la manifestación. Y bueno, le paso el turno a Paula, que nos cuente. Bueno, hola a todos y a todas. Primero agradeceros que hayáis venido a esta charla, que es una iniciativa maravillosa, y agradecerle a Beatriz que me haya invitado para poder hablaros del colectivo en el que estoy. En relación a esto quería deciros que son muchos datos nuevos y que es muy desalentador, pero que todos podemos poner nuestro granito de arena, tanto en lo individual como organizándonos para demandar medidas que frenen la emergencia climática. Y quiero infundiros esperanza, que sí que podemos hacer algo, y por eso vengo a hablaros de Fridays for Future. Este es un movimiento que surgió el verano pasado, cuando Greta Thunberg, que es una niña de 16 años en Suecia, se ponía todos los viernes en horario lectivo delante del Parlamento sueco y con un cartel que ponía huelga estudiantil por el clima. Y lo hizo desde agosto hasta las elecciones generales de Suecia, y esto provocó que en muchos países se extendiera esta idea de todos los viernes por el clima. Se creó Fridays for Future y bueno, es un movimiento generalmente de personas jóvenes, pero es abierto y puede venir quien quiera, es horizontal, somos asamblearios, es decir, que trabajamos las decisiones que tomamos por consenso y todos podemos colaborar.
Y bueno, en general se basa en hacer acciones los viernes. En verano aquí en Madrid, por ejemplo, ha habido un poco de parón, pero lo hemos retomado este pasado viernes y también hacemos otras cosas. Hemos hecho manifestaciones y, por ejemplo, nos hemos puesto, bueno, las acciones que estamos llevando a cabo ahora ha sido que a nivel internacional, en muchos países y en muchas ciudades, nos hemos coordinado para hacer la Week for Future, que es una semana de acciones por el clima, que empezó el viernes pasado, el día 20, con una sentada frente al Congreso y va a acabar el viernes 27. Esto es porque hoy ha empezado la cumbre por el clima y bueno, durará unos días y bueno, le estamos pidiendo al gobierno que tome acciones contra la emergencia climática contundentes. Esta se ha celebrado, se ha convocado porque bueno, el Acuerdo de París se firmó por 193 países, me parece, en 2015. A todos les parecía bien, pero ningún acuerdo se ha llevado a cabo. O sea, las medidas que se establecieron pues se quedaron ahí como no. Entonces, con esta nueva cumbre, que es para impulsarlas de nuevo, queremos decirle al gobierno con nuestras acciones, con la Week for Future, que haga algo. Por ejemplo, bueno, el sábado tuvimos un punto informativo en Callao, ayer hubo una acción que se llamaba Vaya Vaya Madrid con Playa, que estuvimos representando una playa en la Plaza Mayor para hablar de la subida del nivel del mar, del derroche de agua y tal. Hoy a las 5 en Sol había una representación que era un juicio a los gobiernos, yo me la he perdido por estar aquí, pero vale la pena y tenía muy buena pinta. Mañana uno de los colectivos feministas que se llama Abrir Brecha tiene su propia acción por esto del ecofeminismo. El viernes vamos a estar en la Cuesta de Moyano haciendo bueno, una actividad que era pintar con tizas con motivos feministas, ecofeministas y ecologistas. El jueves hay una performance sorpresa y el viernes está la huelga estudiantil que está convocada y también es una huelga de consumo para que, bueno, un día de reflexión, de no comprar nada porque cada cosa que compramos es una acción política, tiene una consecuencia política y medioambiental. Intentamos convocar también la huelga a nivel de sindicatos de trabajadores, pero nos dijeron que no, porque no iba a tener no la iba a seguir mucha gente. Pero bueno, lo verdaderamente importante es que está la manifestación ese mismo día, el 27 a las 6 de Atocha a Sol. Y como esto ha sido en muchos países y en muchas ciudades, en algunos el día 20 y en otros es este 27, es algo masivo. Yo creo que toda esta semana y la manifestación va a ser algo muy grande, es algo muy grande y que debería ser masivo, que deberíamos ir todos. Así que os animo a que vengáis, a que se lo digáis a vuestros conocidos, a vuestras familias, a que se sumen y que vamos a luchar todos por nuestro planeta.